La tarde del 25 de diciembre, el mismo día de Navidad, comenzó el juicio contra Nicolae Ceausescu y su propia esposa. Y esto fue solo unas horas antes de que millones de rumanos presenciaran una escena que nunca pensaron que sucedería. La pareja Ceausescu fue eliminada justo frente a las cámaras. ¿Por qué los rumanos terminaron con su presidente? Eso es lo que vamos a responder. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Nicolae Ceausescu fue quien gobernó Rumania como si él fuera el dueño de todo el país. Él se llamó a sí mismo el genio de los Cárpatos, el hijo más querido de la nación y el máximo líder de la época dorada. Su esposa, Elena, que incluso tenía dificultades para deletrear, fue proclamada como una científica reconocida y supuesta experta en química de polímeros. Juntos convirtieron a Rumanía en el estado policial más brutal de Europa del Este. La Securitate, su policía secreta, contaba con aproximadamente 57.000 oficiales y cientos de miles de informantes. Y debido a su gran número, había casi un informante por cada 43 personas. Rumanía hizo sentir a todos que alguien los estaba vigilando en cualquier lugar y por cualquiera. Tu vecino podía denunciarte. Tu compañero de trabajo podía grabar cada palabra que decías. Incluso tu propio hijo podía traicionar a sus padres a cambio de una recompensa del Estado. Y no solo los ojos de las personas estaban vigilando. Escondieron micrófonos detrás de los cuadros en las casas. Grababan las conversaciones de las parejas casadas. Todas las líneas telefónicas estaban intervenidas. Había departamentos donde todo el día escuchaban y escribían transcripciones. Incluso las máquinas de escribir tenían que ser registradas. Todas las muestras de letras se guardaban en un registro para identificar fácilmente quién había hecho cualquier carta anónima. El régimen sabe que el miedo es más efectivo que la oración. No necesitaban atrapar a todos. Era suficiente con que cada persona creyera que podía enfrentarse al peligro por una sola palabra equivocada. ¿O piensan que cada rumano que alguna vez se desvió, toda su familia ya está acabada? Los mismos televisores que muestran su final son los mismos dispositivos que han estado transmitiendo propaganda una y otra vez durante décadas. Mientras Ceausescu construía el segundo edificio administrativo más grande del mundo, un palacio que destruyó gran parte del viejo Bucarest, casi una quinta parte del centro histórico, la gente pasaba hambre. En 1980, el dictador decidió que Rumania pagaría toda su deuda externa y lo hizo sin importar el costo. Y cuando anunció en abril de 1989 que finalmente se había saldado la deuda de aproximadamente 10 a 13.000 millones de dólares, esto tuvo como precio la pérdida de vidas y medios de subsistencia de la gente. La comida estaba racionada en exceso. La gente pasaba hasta 5 horas en fila solo para conseguir un pedazo de pan. La carne se volvió un lujo raro que solo aparecía una vez cada 2 semanas. El aceite se medía por cucharadas y la leche era solo para los niños menores de 1 año. Y los adultos aprendieron a sobrevivir con maíz y papas, si es que todavía podían encontrar algo. Las dificultades se duplicaron cuando llegó el invierno, porque la ración de energía era extremadamente estricta. En todo Butiar, por ejemplo, solo se permitía calentar durante unas 4 horas y media al día, y a menudo se interrumpía. Por eso, la familia dormía junta en un pequeño cuarto, todos con chaquetas. La abuela, el abuelo, los padres y los niños. Todos juntaban el calor corporal para no tener frío. En los hospitales, casi no había medicinas. Había operaciones que se realizaban sin anestesia y había bebés que nacían sin el equipo adecuado. Para 1989, Rumania tenía una de las tasas más altas de mortalidad infantil y materna en toda Europa. Y eso solo según los registros hospitalarios. Cuando cayó el régimen, salió a la luz que la cifra real era mucho peor. Un pediatra testificó que cada semana, decenas de bebés morían por el frío y el hambre. Mientras tanto, en la televisión, el Estado presumía que el sistema de salud de Rumania era el mejor del mundo socialista. En la televisión, solo había 2 horas de transmisión cada noche, de 8 a 10 p.m., y todo era propaganda. El camarada Nicolae Ceausescu visitó una fábrica donde los trabajadores superaron su cuota en un 200%. Lo siguiente fue lo más alto, una buena cosecha en la historia, aunque el pueblo pasaba hambre. Después, Ilinan supuestamente descubrió un nuevo compuesto de química, aunque ni siquiera podía pronunciar sus nombres, mientras que en la televisión solo muestran abundancia y éxito. En la vida real, hay familias que hierven zapatos viejos para obtener proteína del pegamento de los zapatos. Hay quienes queman sus propios muebles solo para calentarse. En las escuelas, hay niños que se desmayan de hambre. Al llegar 1989,
Todos empezaron a reflexionar. Rumania era uno de los pocos países que seguía aferrado a un sistema estalinista estricto. El 9 de noviembre cayó el muro de Berlín. En Polonia, hubo elecciones libres. En Hungría, se abrió la frontera hacia el oeste. En Checoslovaquia, avanzaba la revolución de terciopelo, y Václav Havel se acercaba a la presidencia. Incluso la Unión Soviética de Gorbachov ya estaba implementando reformas. Ceausescu observaba cómo caían sus compañeros dictadores y no aprendía nada de ello. Cuando le preguntaron sobre la glasnost y la perestroika, dijo que eso nunca sucedería en Rumania. En el 14º Congreso del Partido, del 20 al 24 de noviembre de 1989, mientras los comunistas de Checoslovaquia renunciaban, Ceausescu fue reelegido una vez más. Su discurso de apertura duró 5 horas, sin que nadie dijera una palabra. Los delegados aplaudían cuando se les indicaba, temerosos de ser los primeros en detenerse. La protesta comenzó en Timișoara, cerca de la frontera con Hungría. El 15 de diciembre, la Securitate intentó desalojarlos. László Tokes, un ministro protestante húngaro que criticaba al gobierno. Su congregación se reunió y formó una cadena humana para protegerlo. Se unieron estudiantes y trabajadores. La simple defensa de un pastor se convirtió en un gran movimiento. Para el 16 de diciembre, miles de personas estaban en las calles, gritando, «¡Abajo el dictador! ¡Abajo el comunismo!». Por primera vez en varias décadas, todo un pueblo se atrevió y ya no tenían miedo. Ante estos acontecimientos, la respuesta del dictador fue realmente rápida y violenta. Ordenó disparar directamente a la gente y acabar con todos. El 17 de diciembre se vivió el día más brutal en Timișoara. Las fuerzas de la Securitate y la policía atacaron a los manifestantes indefensos. Los soldados estaban posicionados en los balcones que daban a las plazas y apuntaban a la cabeza y el pecho de las personas para asegurarse de matarlas. Ya había 12 muertos y cientos resultaron heridos. Y para encubrir el crimen, lanzaron la Operación Rosa. Se recogieron 43 cuerpos, los subieron a un camión, los llevaron a la morgue y los quemaron en el crematorio. Y realmente las familias nunca pudieron recuperar a sus seres queridos. El 18 de diciembre, en medio del caos, Ceausescu voló a Irán para una visita de Estado. Él creía que ya tenía la situación bajo control, pero en cuanto se dio la vuelta, Timișoara estalló. 100.000 personas declararon que la ciudad era libre del comunismo. Había soldados que se ponían del lado de la gente, repartiendo cigarrillos y pan. Las fábricas se detuvieron, el miedo desapareció, y cuando el miedo se fue, la revolución comenzó. Cuando regresó Ceausescu el 20 de diciembre, dio un discurso televisado. Llamó provocación a lo de Timișoara, culpando a agentes extranjeros, incluso a extremistas húngaros y grupos fascistas, y habló durante 37 minutos sin mencionar a los que murieron. Sin simpatía, sin admitir nada, amenazas y puras mentiras. Y ahora que el pueblo ha despertado, ya saben que solo está fingiendo. 21 de diciembre, el último día de poder de Ceausescu. Organizó un gran mitin en la plaza del Palacio. Miles de trabajadores y estudiantes fueron obligados a asistir, y a los que no se presentaron, los despidieron de inmediato de sus trabajos. Se transmitirá en vivo a las 12:30 p.m. para mostrar que el pueblo aún lo ama. Durante los primeros minutos, todo estuvo bien. Aplausos, banderas rojas y su retrato en el aire. Y después, sucedió lo inesperado. Nicolás Ceausescu seguía hablando sobre las fuerzas enemigas y los supuestos logros del socialismo científico. Su voz era realmente monótona y sin vida. El eco resonaba por toda la plaza desde los grandes altavoces. Pero después de aproximadamente 8 minutos, ocurrió algo inesperado. Los habitantes de Bucarest consideran esto como una... Se escuchó un sonido que de repente explotó en medio de la gente. Y algunos dijeron que era un petardo, pero otros dijeron, molestos y sorprendidos, que no. Fuera lo que fuera, el efecto que tuvo fue rápido y realmente muy intenso. Las personas que fueron obligadas a organizarse para alabarlo, de repente cambiaron de actitud. Gritaron, Timișoara, Timișoara. Cambiaron de bando. Gritaron, Timișoara, Timișoara. Es el nombre de la ciudad que tuvo la mayor cantidad de mártires en manos del régimen. Los aplausos se convirtieron en gritos. Las porras eléctricas se transformaron en enojo y blasfemias. Y todo eso estaba sucediendo en vivo por televisión. La cámara capturó uno de los momentos más inolvidables de la historia. El rostro de Ceausescu, que poco a poco se desvanecía de confianza, pasó a sorpresa y luego a un dolor donde se veía un miedo real. Abrió la boca pero no salieron palabras.
Levantó la mano para silenciar a la gente, pero los gritos solo se hicieron más fuertes. Por primera vez, la televisión muestra la realidad, no propaganda. Elena, furiosa, de repente agarró el micrófono y gritó: «¡Cállense! ¡Cállense!», como una maestra regañando a niños traviesos. Pero eso solo calentó más la situación. Por un momento se interrumpió la transmisión en vivo, y al regresar, Nicolae Ceausescu intentaba salvarse ofreciendo un aumento de salario, de 2.000 lei a 2.200 lei, pero ya era demasiado tarde. Millones vieron cómo el que antes era el hombre más poderoso del país se convirtió en un anciano asustado. Al llegar la noche, la capital estalló. Miles de estudiantes y jóvenes trabajadores levantaron barricadas en la plaza de la Universidad y la Plaza de la Revolución. Llevaban bates y cócteles Molotov, enfrentándose a gases lacrimógenos, macanas y balas de los guardias de seguridad. Muchos fueron arrestados, cientos resultaron heridos, pero la protesta solo creció. Cuando salió el sol el 22 de diciembre, toda Rumania estaba en llamas. Cluj, Brasov, Sibiu, Constanza, todos se estaban levantando. La revolución era como un fuego avivado por el viento que ya no se podía detener. El día 22 de diciembre comenzará con un acontecimiento que derribó la dictadura. Alrededor de las 9:30 de la mañana, encontraron muerto al ministro de Defensa Basilio Melea dentro del edificio del Comité Central. Según el régimen, se quitó la vida, pero los rumores decían que Ceausescu lo mandó matar porque se negó a ordenar al ejército que acabara con los civiles. Cuando la radio estatal transmitió que Melea era un traidor, la furia del ejército estalló. Uno a uno, los batallones se rebelaron, abrazaron a los manifestantes, giraron los tanques contra la seguridad, rompieron la insignia roja y la reemplazaron con un brazalete de los colores de la bandera de Rumania. El ejército que mantuvo a Ceausescu en el poder durante décadas, ahora deseaba que desapareciera. Y en solo 3 horas, el dictador estaría huyendo literalmente para salvar su propia vida. Para la mañana del 22 de diciembre, casi 100.000 personas ya rodeaban el edificio del Comité Central. Y por última vez, Ceausescu intentó hablar desde el balcón que lo llevó al poder. Pero ahora, ya no lo recibieron con aplausos. Piedras, zapatos, cualquier cosa que la gente pudiera agarrar, la arrojaban al edificio. Los guardaespaldas tuvieron que cubrir a Ceausescu con un panel a prueba de balas, mientras la gente intentaba entrar por la entrada de abajo. Dentro del edificio, ya había caos. Funcionarios del partido, personas que toda su vida se inclinaron ante él, ya estaban escapando por la parte trasera, quemando documentos, escondiendo dinero, vaciando las cajas fuertes. Su propio sistema ya le había dado la espalda. A las 12:06 p.m., cuando los manifestantes rompieron la barrera del suelo, Nicolae subió apresuradamente al techo junto con 2 guardaespaldas y 2 funcionarios. Ahí estaba el helicóptero blanco. El rotor ya estaba girando. El piloto estaba listo, manteniéndose en el aire mientras lo apuntaban con un arma. Cuando llegaron, la multitud también irrumpió en el techo. Literalmente había personas aferrándose al helicóptero mientras éste despegaba. Mientras el helicóptero despegaba, la multitud vio a su dictador huyendo. Un cobarde que abandonaba su propio país, y en ese momento todos supieron que se había acabado para él. El palacio en el que gobernó durante décadas, ahora estaba en manos de la gente a la que había oprimido durante tanto tiempo. El helicóptero solo voló durante 22 minutos. El piloto, Vasili Malutan, lo aterrizó cerca de Giesti por miedo al fuego antiaéreo. Allí, se fueron en auto, primero con Nicolae Deca, luego con Nicolae Petrisor, intentando escapar hacia Targu Targoviste, pero su rostro ya era muy conocido. Durante una década, su foto estuvo todos los días en la televisión, en carteles y en las paredes, y realmente no había ningún lugar en Rumania donde no los reconocieran. Fueron capturados cerca de Targu Targoviste, alrededor de las 3:30 p.m., y llevados a un sucio cuartel militar. La pareja que comía en platos como estos, se bañaba en baños de oro, mientras la gente pasaba hambre. Ahora está encerrada en un cuarto con 2 camas de hierro y una bombilla de luz tenue. Elena no dejaba de quejarse del frío y de la comida. Nicolae repetía una y otra vez: «Sigo siendo el presidente de Rumania». Mientras la pareja estaba encerrada, el caos continuaba, y la situación realmente era aterradora. 1104 fueron los oficiales que murieron durante toda la revolución, y de ese número, 942 murieron después de la caída de Ceausescu. Eso significa que la mayor parte del derramamiento de sangre ocurrió cuando el dictador ya no estaba. 3 días después, en la mañana de Navidad, se preparó una sala de tribunal improvisada dentro del cuartel de Targoviste, un simple salón de conferencias que antes solo se usaba para educación política. Ahí se llevará a cabo el juicio.
5 oficiales militares actuarán como jueces, fiscales e incluso abogados defensores, todo al mismo tiempo. La verdad es que el nuevo gobierno ya había decidido desde hace tiempo que sería una sentencia de muerte. El general Víctor Stanculescu ya le ordenó al capitán Lonel Boiru que eligiera a los paracaidistas para el pelotón de fusilamiento. Todo está listo para lo que ahora llaman justicia revolucionaria. Alrededor de la 1:20 p.m. sacaron a la pareja. Nikolai llevaba su abrigo negro de invierno, y Elena aún sostenía su bolso como si eso pudiera salvarla. Se sentaron en una mesa sencilla, mientras el coronel Jika Popa leía las acusaciones. Genocidio. Más de 60.000 supuestamente asesinados, robo de más de $1.000 millones fuera del país, destruyeron la riqueza espiritual y material de Rumania. Y además de eso, actos incompatibles con la dignidad humana. Ya no importa el número exacto. Todos saben que ellos fueron quienes destruyeron Rumania. El juicio se considera un registro histórico. Por eso fue grabado en video. Nikolai rechazó la autoridad del tribunal. Los paracaidistas, según él, Solo la Gran Asamblea Nacional tiene el derecho de juzgar al presidente de Rumania. Según él, esto fue un golpe de Estado ilegal llevado a cabo por fuerzas extranjeras. Elena también era tan valiente como su esposo. Llamó provocadores a los fiscales y hasta le dijo a su propio abogado que se callara cuando éste empezó a hablar. Cuando les pidieron que declararan su alegato, Nikolai dijo que solo estaba dispuesto a responder ante la clase trabajadora de Rumania. El fiscal respondió: «Ya te han juzgado a través de la revolución». Sus cámaras mostraban claramente su ceguera ante la realidad y su hipocresía. La audiencia duró aproximadamente 1 hora, desde la 1:20 hasta las 2:40 de la tarde. No se presentó ninguna evidencia aparte de los hechos que ya conoce todo el país. Hubo quienes perdieron la vida. El país fue destruido, y ellos son los responsables. Incluso el abogado defensor se puso del lado del fiscal. Incluso uno de ellos dijo que ojalá estuviera defendiendo a una persona de verdad, porque para él, los esposos Ceausescu ya no eran personas. Nikolai intentó dar su última declaración cantando la Internacional, pero el tribunal lo interrumpió a la mitad de la canción y luego se leyó el veredicto. Pena de muerte. Sin apelación, sin compasión, sin espera. En cuestión de minutos, desaparecerán. Alrededor de las 2:50 p.m., los llevaron afuera. La pareja suplicó que los ejecutaran juntos, y esa fue su última petición. Les ataron las manos a la espalda con una cuerda. Elena forcejeaba y gritaba de vergüenza mientras le ataban las muñecas. Un soldado le dijo a Elena: «Mataste a nuestros hijos», refiriéndose a los jóvenes que protestaron y murieron en las calles. Elena respondió: «Me llevaron a todos». Mientras tanto, Nikolai seguía cantando una canción socialista mientras los acomodaban frente a una pared amarilla de concreto que servía como cerca. El capitán Lionel Lonel Boiru, el sargento mayor Georgian Octavian y Dorin Marian Sirlian integraban el pelotón de fusilamiento. Sirlian sostenía sus respectivos fusiles Kalashnikov. El equipo de cámara se apresuraba a instalar su pesada cámara de video en medio del frío viento. Pero antes de que se diera cualquier orden formal y antes de que comenzara la ceremonia de ejecución, los 3 soldados atacaron a la pareja al mismo tiempo. El estruendo de los disparos retumbó con fuerza en el estrecho patio, haciendo que el eco rebotara en las paredes de los barracones. La cámara solo captó los últimos segundos de los disparos. Aproximadamente 120 balas impactaron en sus cuerpos en menos de 30 segundos. Nikolai fue el primero en caer. Su cuerpo se estremecía por la fuerza de los impactos que le dieron en el pecho y la cabeza. Después cayó Elena, desplomándose a su lado mientras los soldados continuaban el ataque y vaciaban el contenido de sus cargadores. Todo fue tan rápido y brutal que el equipo de cámara solo alcanzó a captar los últimos momentos del ataque. Se acumuló el daño sobre el cemento congelado, que humeaba por el frío de diciembre. El doctor confirmó lo que todos ya veían. El dictador y su esposa ya no estaban. Cubrieron sus cuerpos con una lona gris y los subieron a las camillas. Esto se mostró en cámara como prueba para un país que necesitaba ver la evidencia. En las imágenes, Nikolai mira al vacío, con una herida que sangra desde su sien. Elena está tirada a su lado, con el rostro vuelto, finalmente en silencio. La pareja que alguna vez ordenó que los 23 millones de rumanos los adoraran, ahora son solo restos rígidos sobre la tierra helada. Todos los detalles fueron capturados por la cámara como registro para la historia. Por la tarde, la televisión rumana anunció el juicio y la ejecución. Esa noche y al día siguiente, el 26 de diciembre, la estación transmitió partes del juicio y las imágenes de los ejecutados.
No se mostró la ejecución en sí, pero los resultados de esta fueron vistos por todo el país. En cada hogar de Rumania, las familias estaban sentadas en silencio mientras veían el final oficial de su pesadilla. El dictador ya no está, la revolución triunfó. En Timișoara, donde todo comenzó, la gente se reunió en la Plaza de la Ópera, cantando himnos patrióticos y recordando a los mártires que dieron su vida por la libertad. Por fin, Rumania es libre, al menos por ahora.